¿Qué tal? Muy buenas noches, como todos los lunes. Y como todos los lunes empezamos comentando el semanario. Es un número particularmente homogéneo y bueno. En fin, como el viejo periodista que soy, hay números que me complacen, otros que me entusiasman y este me deja lleno. El fiscal hunde a Boluarte, es la nota principal, porque Américo Zambrano ha logrado entrar al documento del fiscal de la Nación en relación a los regalos de las alhajas, los relojes y demás cosas que Oscorima le da a la señora Boluarte, pero la cronología, el encadenamiento es lo vital. Y efectivamente, tras aretes, una resolución, tras relojes, una resolución, tras el segundo reloj, otra resolución, todas favoreciendo el presupuesto del señor Oscorima, gobernador de Ayacucho. Hay un toma y daca, hay una contraprestación y hay un usufructo absolutamente inmoral del poder. Hay una figura clarísima, que es el soborno. Te regalo una cosa y tú me regalas una resolución. Una resolución, una de ellas vale 100 millones. Son 500 millones, en resumen, 500 millones redondos, los que le entrega la señora Boluarte al señor dador de relojes y de joyas. Y esa es la construcción jurídica del Ministerio Público. Con lo cual la señora, sí pues, se encamina, ya sabemos dónde, se encamina a la cárcel. Ahora no caerá porque está protegida por el Congreso de Lampa, que por supuesto la considera imprescindible. Pues hombre, claro que es imprescindible. Sin ella no están ellos. Pero la cosa marcha. El proceso es sólido. La concatenación de hechos es irrefutable. No hay cómo discutir que había una cadena causal. Regalo, resolución, regalo, resolución, regalo, resolución, y en algunos casos a la inversa, ¿no? Primero la resolución y después el regalo. Pero ahí estaba el amarre. La segunda nota de portada es, en fin, una nota de Rebeca Diz, hecha de emergencia, contra el filo del cierre, sobre las declaraciones ya en sede judicial de Miguel Atala. Minuciosas, clamorosamente prolijas, sobre cómo fue que le fue entregando $1.355.000 por partes, a pedazos, por cuotas, al doctor Adán García, presidente de la República, porque Miguel Atala era el testaferro, uno de los testaferros del doctor García. El relato es tan absolutamente convincente que no hay cómo dudar, porque Miguel Atala es un buen tipo, es un masón, es un tipo que además es hijo de César Atala, un viejo aprista que fue embajador del Perú en Washington, a quien yo conocí, un hombre impecable. Claro, a Atala lo usan por su debilidad de carácter, por su ingenuidad, por su, en fin, lo usan para que dé el nombre en el Banco Popular de Andorra y efectivamente la cosa llega a su nombre y a dos empresas que tienen su nombre, pero después Nava le dice en una ceremonia en Brasil que eso se lo tiene que entregar García, y el relato es completo y demoledor. Hay una nota tanguera que se titula Caminito y que cuenta cómo es que un camino rural que iba a costar 8 millones de soles se convirtió en un proyecto de 28 millones. ¿Saben dónde está el proyecto? En Ayacucho. ¿Saben quién presionó para el proyecto? Oscorima. Hay otra nota interesante que es
cómo es que la señora Keiko Fujimori se ha deshecho de todas sus propiedades y ahora solo es dueña de una camioneta Subaru del año 2017. Todo lo demás lo ha puesto a nombre de sus hijas. No vaya a ser que venga el juicio y venga una reparación civil. Y entonces todo está ya debidamente blindado. Sonia Sullón ha hecho una nota interesante sobre la operación quirúrgica a la que se sometió el año 2023 Dina Boluarte, siendo presidenta, a manos de un conocido, muy reputado cirujano, Mario Cavani Ravelo, que en fin le quitó años. Lo que no le quitó fue, por supuesto, la capacidad de ser sinvergüenza. Pero años sí, debemos admitir que le quitó algunos calendarios. Ahora parece una mujer más joven, y digamos, está muy orgullosa de ello. Hay una nota sobre Humberto Jara también, y en fin, no sigo comentando porque parece, digamos, un ejercicio narcisista hablar bien de la revista. Pero hablo bien de la revista para ver si nos ayudan a sobrevivir comprándola y no leyendo las versiones piratas que siguen proliferando, pululando en las redes sociales y en el internet. Fujimori, Alberto, ha comenzado los trámites en el Parlamento para obtener sus beneficios por haber ejercido el cargo de mandatario. Ahora pide pensión, 15.500 soles. El exmandatario ha solicitado a través de su abogado Elio Riera que se le asigne una pensión amparado, dice, en la ley 26519. Radio Programas del Perú, que fue la emisora que dio la primicia, tuvo acceso al oficio que enviado el pasado 29 de abril al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flores, en el cual Fujimori solicita que se disponga la pensión según el acuerdo de mesa número 078-2016-2017. Es increíble, este hombre debe 57 millones de soles de reparación civil, no ha pagado un centavo, no ha amortizado un sol y ahora quiere pensión. Este hombre fue condenado por asesino, pero también por ladrón, y ahora quiere pensión. No olvidemos que este hombre le dio 15 millones de dólares extraídos con bolsas del presupuesto público del Ministerio de Defensa para entregárselos como CTS al corrupto secuaz con el que convivió y malogró este país casi para siempre, Vladimiro Montesinos. Y entonces, cuando vino el juicio por corrupción, él dijo, me declaro culpable. No quería, claro, la vergüenza de la memoria y que le recordaran cómo fue esa operación repulsiva de 15 millones de dólares en bolsa a Palacio del Ministerio de Defensa para callar a Montesinos, que en ese momento amenazaba con hablar y contar todo. Y ahora pide pensión. Sí, ¿y por qué no? Se la pide al gobierno, se la pide en realidad al Congreso del AMPA, pero se la pide en un escenario en donde el gobierno está secuestrado por el Congreso del AMPA y donde todo es posible. Y hasta es posible que se la den. Con lo cual el Perú, en fin, terminaría de crear el escenario cuartomundista, y la imagen que tenemos a nivel internacional evidentemente se acrecentaría, ¿no? Yo no dudo de que existe la posibilidad de que el Congreso le dé la pensión, porque, claro, este Congreso es capaz de eso y de muchísimo más. Y Fujimori es tan cara dura que, en fin, pide ahora lo que no le correspondería de ninguna manera. Pero, en fin, vamos a entrevistar ahora a don Daniel Abugataz. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, César. Un gusto estar contigo después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo.
¿Sigue siendo izquierdoso? ¿Sigue siendo de izquierda, Daniel? Sigo siendo un independiente preocupado por la gente que menos tiene. Si a eso lo quieren llamar de izquierda, seré una persona de izquierda toda mi vida. Creo que la preocupación principal de un político tiene que estar en servir a los demás en un país como el nuestro, con casi 40% de malnutrición y gente en absoluto abandono, sin opciones ni siquiera educarse o tener salud. Preocuparse por ellos te convierte en un terruco, ¿no? O sea, eres un terrorista porque te preocupas por la gente que no tiene nada. Si es así, sí, soy una persona de izquierda, pero la verdad, yo he sido empresario toda mi vida, soy empresario, creo en el mercado, pero sí, me preocupo por la gente. ¿Cuál fue peor decepción? ¿Humala, con quien te vinculaste tan íntimamente, o Castillo, que te dio tantas esperanzas? Yo creo que yo fui la principal decepción. ¿Quién? Yo, Daniel Huertas. Tú fuiste Sí, la gran decepción. Yo definitivamente cuando abrazo la política, la abracé con absoluta convicción, entrega. No sabía en lo que me estaba metiendo. Yo nunca había sido político, siempre había sido empresario, había trabajado pensé que en ese momento yo me podía retirar y podía dedicarme a apoyar a mi país. Fue una tremenda decepción el hecho de que yo no me haya dado cuenta de muchísimas cosas que estaban alrededor mío. Por ejemplo. La hipocresía, la falta de honestidad que había alrededor de todo lo que veníamos haciendo, desde la propia construcción del partido político, ¿no? En un momento la construcción del partido político era lo más importante porque era la base social con la cual íbamos a trabajar. Lo primero que hicieron cuando ganamos las elecciones fue desactivar el partido político, por decirte una cosa. Lo mismo ocurrió con el plan de gobierno, donde se tumbaron a Salomón Lerner y a toda la gente que estaba alrededor, que había trabajado durante varios años. Viendo eso, yo no sé si por no querer creerlo, no caí en cuenta. No caí en cuenta y seguí dándole. Hasta ¿Cuántos sapos tragaste? Varios sapos. Bueno, gracias a Dios. Saurios ya, ¿eh? No, gracias a Dios hubo un evento. ¿Te acuerdas de la ropita de Nadine, de la moda de Nadine, de las carteras de Nadine, los chocolates de Nadine? Sí, me acuerdo cuando Zenaida Uribe y Flor Díaz, cuando estábamos en el local de San Borja, la llevaban a Gamarra a los inicios a comprarse su ropita. Después ella ya se compraba en París, en Nueva York y en otras partes, pero a los inicios era la ropa de Gamarra que apoyaban varios militantes. Ese era el espíritu con el cual creíamos que estábamos. Fue una farsa, ¿no? Fue una farsa. Sí, la farsa más grande fue Nadine, o sea, una persona que estuvo siempre presente, nunca habló mucho, siempre miraba, anotaba, registraba. Y la verdad que pero Daniel, puede sonar a misoginia que culpemos solo a Nadine. ¿Y Cosito? No. ¿Cosito no era el presidente? ¿Era el presidente? Sí, pues. Bueno. Por favor. No, hombre, él fue. Te voy a contar una anécdota. Él fue el epicentro de la farsa. Sí, te voy a contar una anécdota brevemente que fue la que me salvó a mí, creo. Nos invitan a nosotros, a toda la bancada, los 30 días o 45 días de gobierno, a una reunión de confraternidad con el gabinete, porque ya comenzaban a haber discrepancias. Daniel hace esto, Daniel hace lo otro, de parte de Nadine. Yo decía, no, así no es, no, así no es. Digo, ¿cuál es la agenda? No hay agenda de confraternidad. Llegamos a la reunión y todos con su agenda al frente, ¿no? Todos los 20 y tantos ministros y los 40 y tantos congresistas en una mesa enorme. Entonces, antes de que empiece la reunión, yo comienzo a explicar la situación de que no se nos había citado para esto, que no aceptaba la situación, y cosas de la vida, extraño en mí, me comencé a exaltar y comencé a levantar la voz. ¿Extraño en ti? Extraño en ti, qué modesto, Daniel. Bueno, y al punto que obviamente me dice... Y te decían
Ollanta me dice, Daniel, para, él estaba al lado mío, y yo si paro y me largo, me le dije, y me paré de tal manera que esa silla grandota de Palacio que no salió volando atrás. Y yo me fui de Palacio. Ese día me pusieron la cruz y fue mi salvación. Honestamente te digo, le agradezco a Dios que haya pasado eso, porque me marginaron de todas las cuchipangas en las que han estado metidos en buena hora. Tuya es la frase histórica esta, me gradué de pelmazo por haber tenido esperanzas en el gobierno de Humala. Sí, sí, yo la verdad que, bueno, esperanzas en el gobierno de Humala, esperanzas en la política en general, ¿no? Yo pensé que la cosa era muy romántico quizá, muy romántico, muy candelejón. ¿Y qué pelmazo fuiste cuando husmeaste alguna grandeza en Castillo? No, yo no di ninguna grandeza en Castillo. Yo lo que vi era un llamado desesperado de una persona y un país por otro lado. Y yo te comento, cuando a mí me llama Castillo, yo lo primero que llamé fue llamar a uno de los principales empresarios del Perú y decirle, ¿tú me apoyarías en esto, armando el gabinete? Y me dice, sí, Daniel. Pero contémosle a la gente lo que pasó. Castillo te llama, te ofrece ser primer ministro, tú aceptas y él no te vuelve a llamar. O sea, tú has sido desairado por Castillo. Daniel, sí. Eres récord. No solamente eso, te cuento. La señora me llamó desde México suplicando que vaya a verlo hace 2 o 3 semanas atrás. Dije, me habían llamado ya varias veces. Y dije, no tengo nada que hablar con ese señor, no tengo nada que con. Decidí ir a verlo. Dije, bueno, si hay un problema humano con el hombre, bueno, no me dejaron entrar. Fui, a pesar de que tengo carnet de abogado, tampoco me dejaron entrar por orden de la PCM. Pero sí, mira, yo de acá lo que rescato o trato de rescatar es el valor humano, ¿no? Esta persona, yo no puedo creer en ningún momento que Pedro Castillo haya creído que estaba haciendo un golpe de Estado por un momento. Una persona que tiene los pantalones de hacer un golpe de Estado no tiembla ante una cámara de televisión al estar leyendo un mensaje de golpe de Estado. En mi opinión, a ese hombre lo estaban amenazando a él, o a su familia, a su mujer o a alguien lo estaban amenazando. Pero en fin, esa es otra. Ahora ya eso que, es, digamos, interpretable, ¿no? Por comentarios de la familia de él, la oposición vino de Cerrón, ¿no? O sea, vino Cerrón, lo combinó y todo su grupo de que no me llamen, y bueno, en buena hora que no me llamaron también. O sea. ¿Te salvaste otra vez? Me salvé otra vez. Lo que no te vas a salvar es que te recuerde que tú votaste por PPK. Anunciaste que ibas a votar por PPK, además. Sí, yo sí, en vez de votar por Keiko, sí, yo voté por PPK. Bueno, pero podrías haber dicho no votar por Keiko y no apostar por PPK. El pavor que le tengo yo al fujimorismo. En resumen, tú no te sacas la tinca, pero ni en el fin del mundo, ¿no? No, la verdad que no, César, es tan decepcionante todo esto que estamos viendo. O te oía leer o mencionar las denuncias últimas que hay de estos 28 millones en Ayacucho, esta carretera rural y todo lo que estamos viviendo día a día. Y realmente yo no sé si las denuncias lo único que hacen es alimentar la impunidad. A más denuncias, más impunidad. O sea, yo no veo. A más denuncia, más aprismo. Más o menos. Pero no, es que César, ya llega un momento que digamos, que no solamente se refleja en estas situaciones, sino en lo que está pasando en la sociedad peruana, ¿no? O sea, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que la gente está viviendo. O sea, somos absolutamente indiferentes ante la muerte de 50 ciudadanos asesinados por la policía simplemente por el hecho de protestar. Pueden haber habido otros actos punibles, pero punibles en la cárcel, ¿no? El mismo
tiempo en Francia han habido millones de personas levantadas en protesta y no ha habido un solo muerto. Y en el Perú tenemos 50 muertos y no pasa absolutamente nada. Y la sociedad no se indigna. Y la vida sigue igual. ¿Te sorprende que en una última encuesta la gente cada vez más, digamos, en mayor porcentaje, descrea de la democracia? Absolutamente. El camino para una dictadura está trazado al 100%. O sea, yo no veo, o yo te he preguntado el otro día que conversamos del porvenir, ¿no? O sea, el porvenir, la pregunta es si la dictadura va a ser de derecha o va a ser de izquierda. Hablando del porvenir, el mundialito, ¿te refieres al mundialito? No, eso ni siquiera eso existe. Por eso, porque ahora, ¿estamos en camino a una dictadura o ya estamos en una dictadura congresal? Ya se rompió todo el sistema. Digamos, y fujimorista, ¿no? Abiertamente fujimorista. Claro, pero pregunto, se ha desmantelado el cuasi sistema democrático que teníamos con instituciones relativamente fuertes, nunca fueron muy fuertes, pero había una institucionalidad. O sea, había una Corte Suprema, una Fiscalía de la Nación, había un Tribunal Constitucional, todo eso ha desaparecido. El Congreso de la República se ha convertido, como tú lo has llamado, en una banda de delincuentes. Todo esto ha generado que se comience a desmoronar toda la sociedad como tal. Tanto es así que ahora los mineros ilegales hacen lo que les viene en gana y ¿quién le va a decir no lo hagas? ¿Con qué autoridad le vas a decir no lo hagas? ¿O con qué autoridad vas a tú enfrentar luchas subversivas eventualmente? Entonces, Daniel, no vamos a una dictadura, vamos a la anarquía. Bueno, yo creo que a raíz de la anarquía va a surgir alguna persona con algún líder o algún militar o alguien que pretenda poner orden y lo tratará de poner a través de un sistema dictatorial, no hay otra. Yo creo que en un grado de anarquía como el que podemos imaginar, la gente va a pedir orden. No es que haya un caudillo por ahí que salga de la nada. Es que esto es esto es imposible de seguir viviendo. Los ciudadanos no tenemos posibilidad de participación. O sea, en el Perú no existe participación ciudadana. Entonces no podemos seguir tolerando los robos, no podemos seguir tolerando los asesinatos, no podemos seguir. ¿Y qué hacemos? No hay absolutamente cumplimiento. O sea, para eso te cité esta noche. ¿Qué hacemos, Daniel? ¿Qué hacemos? Hay que poner orden. Hay que poner orden. Esa es la palabra, ¿verdad? Hay que poner orden. Pero ¿cómo hacemos con esta situación? Tenemos un Congreso de Lampa. Tenemos un Tribunal Constitucional prostituido, absolutamente prostituido. Tenemos en jaque al Ministerio Público y como presas codiciadas los entes electorales que están justamente, la mafia prepara el festín de los entes electorales para asegurarse el 2026. Muy bien, ¿qué hacemos? Lamentablemente, César, la calle. Yo creo que la calle y alguna forma de fuerza que te permita llegar a tener el control y el poder. O sea, no hay otra. O simplemente los que puedan se mudarán de país, con más del 1 millón de peruanos que han salido en los últimos 3 años. Pero el Perú, como sigue, es absolutamente inviable. Es invivible. Ahora, yo sí creo que alguien que venga a poner orden, y para mucha gente ese alguien que va a poner el orden es aquel que está amenazando con asesinar o fusilar en la plaza de armas a los empresarios, a la gente de Odebrecht y a todo el mundo, a Antauro Humala. Entonces, si tú vas a tener en un extremo a un Antauro Humala... No, yo prefiero la anarquía. Prefiero el incendio absoluto del Perú. O sea, perdóname, has nombrado a alguien que es la emanación de la irracionalidad, del deterioro institucional, yo diría que del fracaso del país, ¿no? Mira, ahí hay una situación bien delicada ahí, César, conversando con gente que está vinculada a lo que era el ex grupo de Pedro Castillo, con motivo de que fuimos. Y ¿cómo puede ser? Yo les pregunto, ¿cómo puede ser que estén apoyando a ese animal, ¿no? Coloquialmente hablando? Me dicen, no es que lo apoyen,
sino que es una respuesta para la derecha, que se joda a la derecha. Entonces, hay situaciones que nuestra clase... Bueno, lo mismo decían los cretinos izquierdistas cuando alentaban a Sendero, o por lo menos no lo condenaban, y decían que era una oveja descarriada, pero una oveja, al final, un afín, un prójimo, descarriado, pero en fin, y terminamos en Fujimori. Y terminamos en Callara. O sea, ahora, la gran pregunta es ¿por qué los peruanos que de alguna manera somos conscientes de lo que estamos, a lo que nos vamos a enfrentar o lo que estamos viviendo día a día, no hacemos nada? O sea, simplemente el cerco mediático para destrozar a todos aquellos que puedan tener alguna pretensión de hacer algo por el país ha eliminado a cuantos ciudadanos que ha intentado hacer algo. O sea, todos han terminado embarrados de una manera u otra. O sea, no me digas que en paz descanse Javier Descanseco, le hicieron la vida imposible toda su vida. Pues solamente por querer trabajar por el Perú. O sea, es una situación límite. Bueno, que alguien, me imagino alguien habrá que haga lo que hay que hacer. Y el que se anime a hacer lo que hay que hacer, definitivamente no va a salir bien librado. Y si lo hace, lo vas a hacer por tu país. O sea, poner orden en el país, que es lo que necesitamos a todo nivel de cumplimiento, a nivel de poder judicial, de fiscalía, de sistema de educación, etcétera, de salud, cumplimiento, que la gente cumpla lo que tiene que hacer, el funcionario cumpla. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso necesitas tener capacidad de gestión, necesitas tener huevos, y necesitas querer a tu país y estar expuesto a que te revienten el resto de tu vida. ¿Has dejado de querer un poco al Perú? No, para nada. No, para nada. Porque hay gente que sí, hay una encuesta que lo dice. No, el Perú sigue siendo... no, Daniel, no, esas son frases. El Perú es lo que es en este momento. Es esto. Sí. No es lo que pudo ser el Perú potencial, la gastronomía. No ha dejado terminar, César. No. El Perú sigue siendo un país con 40% de la población desnutrida. Eso es lo que somos, para comenzar. Sí, pues. Que no tiene capacidad ni opción de tener una educación ni acceso a salud. Entonces, estos que hablan de que porque va a crecer el Producto Bruto Interno un punto más o un punto y medio más ya se solucionó la pobreza en el Perú, no ha solucionado nada durante más de 20 años. La pandemia desnudó todo el fracaso del sistema de gobierno implementado. Absolutamente, pero eso es lo que hay que reconocer. Y el peruano promedio no lo reconoce. Hay un cerco mediático por tus amigos de la prensa, que tú lo conoces perfectamente bien, que manejan lo que quieren, como quieren y dicen lo que quieren. O sea, ahora estaba viendo, yo soy muy aficionado al atletismo, estaba viendo un campeonato mundial de pruebas de relay, de postas, y el canal mexicano, ¿qué te pone en el interín? Te pone el ataque de septiembre negro en la Olimpiada de Múnich. Esa es la publicidad que te pone. Entonces, así como Israel maneja la publicidad a nivel mundial y hace lo que quiere con todo el mundo, nuestra prensa local, el Grupo El Comercio y sus anexos hacen lo que quieren. O sea, creo que tú más que nadie eres testigo de excepción. ¿Quién te puede contar a ti eso? Es esa, o sea, no hay forma. O sea, ¿cuántas veces has tenido conflictos a nivel por querer mantener la libertad de expresión? ¿De qué libertad de expresión hablamos en el Perú? No hay. Bueno, esta es una isla. Gracias, Daniel. Gracias por invitarme a tu isla. Gracias. Daniel Abugataz, expresidente del Congreso, excongresista, y claro, no lo dijo acá, pero lo dijo el otro día, no va a reincidir en la política. Por lo menos esa es su promesa de sanidad. Vamos a ver si la cumple. Y el señor Adriansen, por si acaso, Adriansen Gustavo, que es el presidente del Consejo de Ministros, desde París dice que el compromiso anticorrupción genera confianza en la OCDE.
¿no? En esta organización en donde el Perú hace tiempo que quiere entrar, esta organización tan apetecida por el Perú. Y está en París, ahí hablando con gente y tratando de convencerla de que el Perú está, en fin, apto para entrar a este círculo elitista de países que han resuelto algunas cosas esenciales y que, en fin, tienen la prosperidad al alcance de la mano. Este pobre diablo cree que la gente no se da cuenta de qué cosa es este gobierno y quién es él. Y de qué modo es imposible que la OCDE le diga al Perú, sí, te abro la puerta, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el que al final controla todo esto, ha emitido un pronunciamiento feroz en relación al Perú y su poco respeto por los derechos elementales, por los derechos humanos y por los derechos sociales en general. Pero así es este gobierno. Y así es la prensa que está detrás del gobierno. Porque si se han dado cuenta ustedes, efectivamente el 80% de la prensa está con el gobierno y destacan sus cosas, entre comillas, y ocultan sus miserias, sin comillas. Morgan Quero, otro pobre diablo, muy amigo de la señora Boluarte, la que está en Palacio, dizque presidiendo el Perú. Morgan Quero señala de modo enfático y casi amenazante: no toleraremos apología de violencia. Se refiere a profesores que pueden estar próximos al Movadef, que barran con ellos, que arrasen con ellos, no hay problema. Pero apología de violencia, a la apología de la violencia para decirlo en castellano. Hombre, apología de la violencia es paralizar un proceso de investigación, un proceso judicial, para encubrir a la señora Boluarte y a su ex primer ministro como autores mediatos y como asesinos mediatos de los 49 muertos de las manifestaciones de diciembre y enero. Eso es apología de la violencia, porque la impunidad es lo que prevalece en estos casos. Pero en fin, uno lee la prensa diaria y realmente se asoma al asco, porque además salen después de sus entrenamientos primitivos con gentita que les dirá: salgan a la palestra, digan sus cosas, en fin, no toleraremos apología de la violencia. Y esta encuesta, publicada por el diario El Comercio y hecha por Datum, sobre, digamos, la nacionalidad, el patriotismo, la identificación con el Perú, es terrible. Una de sus preguntas, me voy a referir solamente a una de ellas, me voy a referir a dos. Una de ellas es: en los últimos años, ¿su amor por el Perú se ha fortalecido, se ha mantenido constante o se ha debilitado? Se ha fortalecido 17%. Se ha debilitado 33%. El 33% de los peruanos, según esta encuesta de Datum, dice que el amor por el país se ha debilitado. Su amor por el Perú se ha debilitado. Y en relación al lugar preferido para nacer, si usted pudiera elegir, ¿elegiría nacer nuevamente en el Perú o preferiría nacer en otro país? En el año 2009, solo el 13% decía hubiera preferido nacer en otro país. Ahora, en el 2024, ese 13% ahora es 22%. El 22% responde así, declaró: me hubiera gustado nacer en otro país. Esta es la labor.
del Congreso, del gobierno, de la mugre en que vivimos. Sí, claro. Sí, claro. El desamor por el Perú que empieza a crecer es una clarísima consecuencia de lo que está sucediendo y de lo que está sucediendo a nivel mediático también. Si tuviéramos una prensa más vinculada a los intereses del Perú, al futuro del Perú, a la posteridad del Perú, evidentemente la gente diría por lo menos, alguien saca la cara por nosotros. Pero es el descrédito absoluto, es el Congreso que es basura, el gobierno que finge que gobierna cuando en realidad es un rehén del Congreso, que es basura, el Tribunal Constitucional que está tomado por la mafia, la Contraloría que está controlada por el Congreso, que es basura, el Poder Judicial, en fin, el señor Arévalo, doctor magistrado, jurisperito, que se deja, por Dios, condecorar por la señora Boluarte, a la expresidenta, que está investigada por el Poder Judicial, y va y condecora, o llama al sujeto, y lo condecora. Y sale con su medallita. El presidente del Poder Judicial. Ya sabemos qué ha pasado con el Ministerio Público, porque ya sabemos qué hizo alias Bane, que además quiere regresar. Entonces, claro, ¿qué es el Perú para la gente? El Perú es la inseguridad. Me matan hoy, me matan mañana, me asaltan hoy, me asaltan mañana, me extorsionan hoy, me extorsionan mañana. Vivir en la ansiedad, vivir en la penumbra, vivir en el desasosiego y en el suspenso. El Perú es la pobreza, 30% de pobres, 3 millones de pobres nuevos en relación al 2019. Eso es el Perú. Y quien no lo quiera ver está cometiendo suicidio político, porque efectivamente por ahí surgirá algún antauro que recoja esta ira popular y ponga al Perú patas arriba en el peor sentido de la palabra. Bueno, ha empezado el bombardeo de Rafah. Hoy ha empezado el bombardeo de Rafah. He visto las fotos de los primeros bombardeos. Otra vez. Manzanas enteras, esquinas enteras, demolidas por el canalla ejército de Israel, dirigido por el criminal de guerra Benjamín Netanyahu. La amenaza mano militar de Israel, dice así la información internacional, para que los gazatíes se vayan de Rafah, donde se agolpan en torno a 1,5 millones de personas, ha llegado este lunes. Cualquiera que esté cerca de las organizaciones terroristas pone en peligro su vida y la de su familia, reza uno de los panfletos distribuidos entre la población. Por su seguridad, el ejército de Israel le pide que evacúe inmediatamente la zona en que viven. Los bombardeos sobre los ciudadanos que no cesan han acompañado la orden de las Fuerzas Armadas anunciada durante semanas, que ha sido coordinada con el gobierno israelí y ha tenido lugar pocas horas después de que por enésima vez fracasaran las negociaciones para lograr una tregua. Pero después de esto, Hamás ha aceptado las condiciones para una tregua, pero Israel no ha respondido aún. En todo caso, la toma de Rafah es un crimen internacional a vista y paciencia del Occidente. Estados Unidos le advirtió a Netanyahu que no lo hiciera, pero Netanyahu, por supuesto, se zurra en los Estados Unidos. Y por otra parte, la oposición de los Estados Unidos es pura hipocresía.
porque al final de cuentas Israel es el transatlántico norteamericano en el Medio Oriente. Sí, pues, Petro rompió relaciones con Israel. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, imitando a lo que hizo Bolivia. Sí, paisito que subestimamos, ¿no? Bueno, tuvieron los cojones de hacerlo, la dignidad de hacerlo. El Perú ni siquiera se pronuncia. Ese fantasma, ese ectoplasma, ese Gasparín en versión Long, que es el ministro de Relaciones Exteriores, ni siquiera dice aquí estamos. Nada, nada. No existe. La política externa del Perú, la política internacional del Perú, no existe. No es cuestión de romper relaciones solamente, ¿no? Probablemente sea, digamos, un gesto extremo, pero podríamos hacer algo, ¿no? Podríamos, hombre, apostar por el cese del fuego y por la no invasión de Rafah, pero no importa. Somos lo que somos al final. Y la comisión de la señora Moyano, o sea, la Comisión de Constitución, la más importante probablemente en muchos sentidos del Congreso, ya aprobó todo con 16 votos el proyecto de ley que presentó ese mamarracho que se llama Josué Gutiérrez y que dice el defensor del pueblo, que se ha ido a un viaje además costosísimo, pagado con dinero del Estado, por supuesto. El proyecto que presentó el mamarracho de Josué Gutiérrez y que permite a los candidatos que perdieron por ineptos, por incapaces, justamente en el concurso de admisión, permite a esos candidatos reemplazar a los dos candidatos que el Tribunal Constitucional fujimorista y corrupto quitó del medio. Y todo tiene como propósito, por supuesto, ya lo dije, pero no lo dije porque me salga del forro, sino porque tengo información. Todo para restituir a Patricia Benavides. Todo para restituir a Patricia Benavides. De eso se trata. El gran desafío para la derecha podrida que sostiene a este gobierno es restituir a Patricia Benavides. Es clave eso, absolutamente clave. Y claro, destruir la Junta Nacional de Justicia es una operación simultánea, de pinzas. Una información del Comercio, de Víctor Reyes, establece que el Congreso ha gastado 126 millones de soles en bonos y aumentos desde el año 2021. Desde el año 2021, bonos y aumentos. ¿Para quiénes? Para el AMPA congresal. Y los congresistas se subieron el sueldo estos días, como ustedes saben, 3.382 soles de aumento y ahora ganarán 29.400. El AMPA se sube el sueldo a sí misma, no importa lo demás, no importa la recesión, no importa la inflación, no importa que nos hayan bajado el moño internacional con una descalificación, no importa, no, ellos siguen en lo suyo, que es saquear todo lo que puedan y ser lobistas de todo crimen posible, de toda informalidad que sea rentable y que pague. Y bueno, convertir el Perú en lo que es ahora, un campamento. Somos un campamento, somos digamos, el proyecto de una mente criminal. Sí, eso es lo que somos. Nunca hemos estado así, de verdad, ¿eh? Nunca hemos estado así. Nunca hemos, digamos, asistido a esta simultaneidad de podre. Nunca ha habido tal concertación de decadencia. Y vamos a ver si tenemos fondo, ¿no? Siempre me hago yo esta reflexión personal en algunos momentos así de soledad deprimida. Digo, ¿habrá fondo? ¿Habrá fondo? Porque seguimos descendiendo.
y no hay fondo. En realidad no hay fondo. Es como si estuviéramos cayendo hacia la fosa de las Marianas, ¿no? Que tiene 11 kilómetros de profundidad. Estamos en el kilómetro 6. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para avergonzarnos y decir basta? ¿Cuánto le falta a la juventud para volver a decir basta y ayudarnos a salir de esto? Esa juventud que en Estados Unidos está masivamente protestando por el genocidio que se perpetra en Gaza. ¿Dónde está la juventud que se tumbó a Merino? ¿Dónde están? No se sabe. No se sabe. Hugo Guerra, columnista del diario Expreso, escribe una columna que se titula Cárcel para los malditos del magnicidio. Wow, dije yo, magnicidio, ¿quién han matado? No, él llama magnicidio al suicidio de Alan García. El suicidio fue, pues, en la práctica un asesinato, escribe Guerra. Por eso el pedido, que lo honra, del almirante Jorge Montoya para que el Congreso investigue los hechos es urgente. La cárcel espera a los malditos del magnicidio. La derecha pobre diabla ahora incurre en la estridencia beoda. La estridencia beoda. ¡No más! Este es un grito cantinero. Ahora resulta que el suicidio es magnicidio, asesinato, y los que lo causaron irán a la cárcel. ¿Qué hay que tener en la cabeza para elaborar una narración de ese tipo, para torcer la historia y además amenazar a la gente que, por supuesto, es blanco por otras cosas de la ira de estos personajes? Me refiero a Gorriti, a Vela, a José Domingo Pérez y todo lo demás, ¿no? Pero en fin, después dicen, estamos polarizándonos. Claro, con esta gente no estamos polarizándonos, estamos al borde de la guerra civil. Es mucho más que eso. Bueno, el hecho de que Standard & Poor's haya bajado la calificación de los bonos soberanos del Perú ha repercutido, por supuesto, en la economía interna. Y resulta que entidades financieras han sufrido el mismo menoscabo. Entonces, una nota del importante diario Gestión, que es lo mejor, evidentemente, que tiene el Grupo El Comercio, así lo señala. Dice, así, para Credit Corp, BCP, Mi Banco, Scotiabank y BBVA Perú, la clasificación bajó de BBB a BBB menos, un grado igual al que tienen los bonos soberanos del Perú. Mientras que en Intercorp Servicios Financieros, el downgrade, el descenso de calificación, fue de BBB a BB más. O sea, al borde del grado especulativo, al borde de la basura. Standard & Poor's aclara, dice la nota del diario Gestión, que la evaluación del riesgo económico del Perú podría debilitarse si los acontecimientos políticos y otros eventos, como los climáticos, afectan significativamente la resistencia económica y dañan el desempeño operativo de los bancos y la calidad de los activos. Claro, tenía que tener consecuencias internas en la economía del Perú.
Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido ex canciller y que ha sido representante permanente del Perú en la UNESCO, que es un diplomático moderado, inteligente, ilustrado, digamos, además una buena persona, dice con toda serenidad que ya hay suficientes elementos como para activar la Carta Democrática. La Carta Democrática es el recurso que tenemos los países en la OEA para, digamos, volver a foja cero, restituir las democracias cuando están ya no amenazadas, sino claramente desfiguradas. Ese es el caso del Perú, según Manuel Rodríguez Cuadros. Quizás esa sea la salida. La exigencia de una intervención de la OEA en el Perú para parar este proyecto criminal que tiene el fujimorismo, parte del serronismo y toda la mugre y todas las obras de la derecha que se han convertido en el gobierno a través del Congreso. Quizás sea hora, efectivamente, y Manuel Rodríguez Cuadros ha dado el fair play de este nuevo clásico, quizás sea hora de empezar a pensar en la OEA. Del mismo modo que el año 2000 se pensó en la OEA, con Fujimori obstinado en la reelección, ¿no? Fraudulenta. Me ha parecido de lo más interesante esta entrevista a Manuel Rodríguez Cuadros, aparecida en La República y hecha por el colega David Pereda. El comercio ha cumplido 185 años. Feliz cumpleaños. Es un periódico que cada día se vende más. Pero, hombre, no se moderniza en algunas cosas. Unión Mundial para promover la tauromaquia, dice, en su edición de hoy. 185 años y sigue con la tauromaquia, sigue con la sangre, la tortura de los animales, el sufrimiento, ahí como me gusta, qué cosa, la tradición. Y hombre, si quieres pintarte las canas y quieres rejuvenecer y quieres vincularte con la actualidad y ser menos momia, hombre, no sigas con los toros, pues, comerse. Y sobre todo no sigas cuando hoy día el Ministerio de Cultura, nada menos, de España, la matriz, el útero de la tauromaquia, anunció que el Premio Nacional de Tauromaquia no se entregará este año y que la administración ha iniciado los trámites para su anulación definitiva. El ministro Ernest Urtasun ya había expresado reiteradamente su oposición a los espectáculos basados en el maltrato animal y, de hecho, el ministerio no había seleccionado a ningún representante de la tauromaquia para las medallas de Bellas Artes. La medida se ha ganado las críticas del sector taurino, del Partido Popular y, por supuesto, de Vox, pero también de varones socialistas como Emiliano García Peis. El último ganador fue Julián López, el Juli, el año pasado, coincidiendo con su retirada tras un cuarto de siglo en los ruedos. Así que aprendan, chicos del comercio. Y esto ya es increíble, ¿no? Increíble. Como la señora está frita, la señora esa que dice que es presidenta, está frita porque se ha descubierto la causalidad que había entre la joya y la resolución, la joya y los millones, el reloj y los millones, el otro sí, ¿no? Como se ha descubierto eso, esa cadena, entonces ahora resulta que su abogado, que es el inefable Humberto Abanto, me quito el sombrero,
Si yo fuera Capone, adoraría a Abanto. No hay duda. Bueno, a Abanto se le ha ocurrido la última genialidad. Dice que 2 de los relojes Rolex prestados a la presidenta no eran de Wilfredo Escorima, sino de uno de sus hijos. Y empezaron a cambiar la historia. Entonces, claro, si es del hijo, entonces ya no es de Escorima. Y si ya no es de Escorima, ya no hay contraprestación. Y si no hay contraprestación, entonces no hay cómo armar el caso judicial. Lo único que queda claro es que estas genialidades de Abanto confirman la culpabilidad de alias presidenta de la República. El señor Ariel Segal, sí, o Ariel Segac, no sé, aquí firma como Segac, pero yo creo que es Segal o Segac, no lo sé. En todo caso, escribe un artículo en el diario Perú 21 que se titula ¿Protesta o antisemitismo? Y entonces, claro, esgrime el argumento viejo del antisemitismo. Si protestas contra Israel, contra el gobierno de Israel, contra las fuerzas de defensa de Israel, contra la masacre de Gaza, contra la matanza de Gaza, contra la limpieza étnica de Gaza, contra el genocidio de Gaza, entonces eres antisemita. Ese chantaje ya no funciona. Ya no funciona. Ya no. Se acabó, se agotó, se esfumó. ¡Uf! No sirve. Ha muerto Bernard Pivot. Bernard Pivot es el periodista que durante décadas, si lo dice El País, modeló los gustos literarios de los franceses con su programa Apóstrofes y demostró que se podía hablar de libros en televisión con éxito de crítica y público. Ha muerto hoy a los 89 años, cerca de París. Durante muchísimos años dirigió Apóstrofe entre 1975 y 1990. Tenía 2,5 millones de televidentes y solo hablaba de libros. Claro, tenía un panel en donde había eventualmente debates, discusiones, conversaciones, intimidades. Era algo ameno, porque Bernard Pivot no era un intelectual ceremonioso, sino era un periodista cultural, como esos que nos hacen tanta falta. Pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de poder vivir hablando de libros y tener éxito hablando de libros y ser una personalidad que lo fue a nivel internacional. Vargas Llosa varias veces lo citó en sus columnas. Ha muerto Bernard Pivot, gran tipo. Y bueno, libros. Seré lo más frugal que pueda, porque en el Perú no vivimos hablando de libros y no es mi intención tampoco. Este es el viejo libro del fallecido Augusto Zimmermann Zavala. Augusto Zimmermann fue el jefe de prensa de Juan Velasco Alvarado, pero había sido jefe de redacción del Comercio. Él pasa del Comercio directamente al gobierno revolucionario, porque en ese momento el Comercio apoyaba al gobierno revolucionario. El Comercio aplaude la toma de Talara, la saluda como un acto patriótico. El Comercio es originalmente velasquista. Después pasa lo que pasó, pero al principio las cosas fueron así. Leo entonces la primera declaración del gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, ese que tanto odió la derecha y que tanto obsesiona a sus escribidores.
Dice así, el primer documento, el comunicado emitido en la madrugada del golpe. Poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico, inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas estructurales para continuar manteniendo el injusto orden social y económico existente, que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al alcance de solo los privilegiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias de su marginación lesiva a la dignidad de la persona humana. Caray. Podrían levantarse hoy día y sonaría igualmente contemporáneo. No hemos avanzado mucho, ¿no? Y hablando del comercio otra vez, claro, el comercio ha recordado sus muchas hazañas periodísticas, sus muchas celebraciones, en fin, sus muchos aciertos en 185 años. Pero por supuesto no le he dicho una palabra a sus lectores sobre Carlos Miró Quesada Laos, que fue director del comercio y hombre clave en la estructura del comercio en los años 30, 40, 50. Y Miró Quesada Laos, ya lo he dicho en otras ocasiones, fue el hombre que habló bien de Hitler, de Mussolini y de Franco. No es que hablara bien, no, es que lo dijo en el comercio. Escribió artículos en el comercio en pro de Hitler, en pro de Mussolini, en pro de Franco, abierta y claramente. Y escribió después, años después, en 1959, este libro, en donde ya no hablaba de Hitler, no hablaba de Mussolini, no hablaba de Franco. Los dos primeros habían muerto y el otro no era, digamos, conveniente mencionarlo. Pero hablaba de la actualidad política del Perú. Y entonces contaba cómo es que primero se pelea con Odría, el dictador Odría. Se pelea con Odría porque Odría, después de 5 años, le concede el salvoconducto a Haya, que estaba asilado a la embajada de Colombia. Y por ese gesto de debilidad de Odría, este hombre rompe con Odría, lo denuncia y le dice: usted ha sido débil, usted ha aceptado que Haya de la Torre abandone la embajada, por eso rompo con usted, y renuncia a la embajada de Perú en Brasil. Nada menos. Y aquí, en esta página de este libro tan importante, tan interesante, que se llama Radiografía de la Política Peruana, denuncia a Manuel Prado, precisamente porque Manuel Prado reconoce en 1956 que los apristas van a votar por él. Anuncia de un modo civilino, de un modo sutil, que el APRA lo apoya. Y entonces él salta y dice: acabo de escuchar por la radio su mensaje electoral dirigido a la nación. Quiero ser breve y preciso, como las graves circunstancias lo exigen. Y en fin, su discurso de esta noche, que acabo de escuchar con sorpresa y estupor, demuestra que los rumores circulantes sobre un acuerdo de usted y el APRA se apoyan en una amarga realidad. Su candidatura va a marchar desde hoy con el concurso del APRA, que está fuera de la ley, lo que quiere decir que su postulación se ha convertido en nula y anticonstitucional. En fin, un hombre feroz que el comercio ha borrado de sus anales, lo ha tachado para siempre. Ha hecho lo que hacía Stalin con los trotskistas, ¿no? Los sacaba de la foto. Pero es bueno recordar todo. Como es bueno recordar en este libro de José Alejandro Godoy, El experimento García, 87-90, como es bueno recordar
que Alan García, siendo presidente de la República en 1988, dijo lo siguiente sobre Sendero Luminoso: debemos mirarlo para valorar de él lo bueno que tenga, no solamente para denostarlo o enfrentarlo. Y debemos de reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados. Debemos reconocer, sí, debemos reconocer algo fundamental, que ellos tienen lo que nosotros no tenemos como partido. Podrán decir muchas cosas, compañeros, pero la verdad primera que hay que rescatar y que yo espero sea el motor de esta convención en Ayacucho es lo que Ayacucho ha enseñado a todo el Perú. Equivocado o no, criminal o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega. La gran parte de los terroristas que se capturan en Lima han salido de aquí, o de Andahuaylas, o de Castrovirreina. ¿Acaso ellos han pedido un pasaje para ir a Lima? ¿Acaso ellos han pedido un puesto público? ¿Acaso ellos tienen el comodismo? Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración, porque son, quieras o no, compañeros, son militantes. Madre mía. ¿Cómo un presidente de la República podía hablar así de Sendero? Sendero no era enemigo del APRA, Sendero era enemigo del país. Sendero quería instaurar una dictadura polpotiana, camboyana, ni siquiera maoísta, en el Perú. ¿Cómo un presidente podía decir eso? Recuerdo estas palabras con particular énfasis porque yo las propalé por audio en mi programa. Las propalé. El audio me llegó y yo las propalé. Y recuerdo una llamada de un funcionario de Palacio pidiéndome que no lo hiciera 2 horas antes. Pidiéndome que no lo hiciera, que por favor no hiciera eso, que no difundiera estas palabras. Porque claro, estas palabras creaban no solamente una inmensa confusión, sino que alentaban al enemigo. Y claro, la gente se preguntaba, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, años después, más o menos que todo se aclaró, ¿no? En este libro, de lo más interesante, que es Perú en los tiempos de la Gran Colombia, Scarlett O'Phelan Godoy, que es la editora, recuerda en un momento dado quién era Bolívar también, ¿no? ¿Quién podía ser Bolívar? Por eso Carlos Marx habló tan mal de Bolívar, dijo pestes de Bolívar, hablando, entre otras cosas, de crueldades de Bolívar. Y esa es una de las más grandes crueldades de Bolívar. Bolívar llega en 1817 a la región del Orinoco y se encuentra con que los caudillos de la revolución independentista venezolana están contra él. Pero sobre todo está contra él Manuel Piar. Manuel Piar era un mulato emigrado de Curazao, pero venezolano, que tenía un ejército, el ejército más completo de la zona del Orinoco, y no le creía a Bolívar. Sabía que Bolívar era un narcisista y un tipo que quería controlarlo todo, y Bolívar lo capta y además Piar tenía un problema, era mulato, y Bolívar tenía la convicción de que la independencia no la podían ganar los mulatos porque iban a crear un problema racial. Así de sencillo, así de sencillo. Manuel Piar, un mulato que emigró de Curazao en su infancia, lucha por la independencia desde el año 1811 y se opone a la centralización del poder en las manos de Bolívar. Bolívar entonces intriga, lo encausa
lo empapela y lo acusa de traición. En su largo discurso a favor de la ejecución de Piar, Bolívar enfatiza su raza parda. Lo acusa de haber formado una conjuración destructora del sistema de igualdad, libertad e independencia y de proclamar los principios odiosos de la guerra de colores para destruir así la igualdad. La guerra de colores era la guerra justamente de los pardos, de los negros, de los mulatos, de los afro-latinoamericanos. Hasta que el 16 de octubre del año 1817, Manuel Piar es fusilado por Bolívar. Eso era Bolívar también. Eso era Bolívar también. Y eso es la historia también. Juan Gargurevich, en este libro, Historia de la Prensa Peruana, 1594-1990, nos cuenta cómo es que Eudosio Rabines se descubre en diciembre de 1977 y gracias al diario norteamericano New York Times, Eudosio Rabines, el tremendo personaje, autor de la gran estafa, anticomunista acérrimo, después de haber sido comunista contumaz, polemista temible, hombre de acción, creador de semanarios, panfletarios y de lo más combativos, Eudosio Rabines, en el año 77, el New York Times publica la lista de agentes mediáticos que tenía la CIA en América Latina. Y entre ellos estaba Eudosio Rabines, agente de la CIA, escribidor de la CIA. Así salen las cosas. Así salen las cosas. Bueno, esto lo voy a decir la próxima semana porque también está vinculado al doctor García y no quiero ser redundante. El Argos de la Fe, la censura de textos por la Inquisición de Lima, de Pedro Guibovich Pérez. En 1785, la Inquisición de Lima publica el índex, o sea, libros prohibidos. Un montón, no voy a leer, voy a referirme nada más a lo grueso. 77 libros prohibidos por la Inquisición. ¿Saben cuáles? Nicolás Maquiavelo. Todas las obras de Nicolás Maquiavelo. Voltaire, edicto del 18 de agosto de 1762, lo califica de impío. Voltaire, todas sus obras. Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, todas sus obras. O sea, esta gente realmente, y se dan cuenta, ¿no? Es increíble, todo lo que pudiera, digamos, despertar la razón, inquietar la quietud. Todo aquello que pudiera ser una tentación de movimiento estaba prohibido. Eso era la Inquisición. Historia general del nacimiento y el progreso de la Compañía de Jesús, prohibidas también, porque los jesuitas eran simplemente el diablo. El diablo. Historia universal de las variaciones de las iglesias protestantes, escrita por el señor Vasseur, en francés, impresa en Ámsterdam, prohibidas. Las cartas de la marquesa de Pompadour, prohibidas. Y de lo más interesante, ¿no? Y, por último, el arte de las putas. Así, literal. Arte de las putas, que tiene a continuación de este título varios versos de Ovidio en su obra de Arte Amandi. Es un papel o poema manuscrito de 106 páginas. Nicolás Fernández de Moratín.
Arte de las putas. Edicto del 20 de junio de 1777. Prohíbe poema en 106 páginas, se divide en 4 cantos. El 1 empieza así: hermosa Venus, que el amor presides. Y el 4 acaba: el dulce Moratín fue mi maestro. Lo más divertido, ¿no? Hemos visto cómo los indígenas del sur de Chile el otro día abatieron a 3 carabineros. Bueno, en este libro que es un libro muy viejo, es un libro del año 1870, no engaño, se llama Ocupación de Arauco. Es un libro en donde el coronel Cornelio Saavedra, que años después vendría a Lima como parte de las tropas de ocupación, cuenta cómo se va ocupando justamente el sur de Chile, al sur del río Biobío, todo en manos de araucanos, y cómo van avanzando de a pocos. Y este es un documento del año 1835 del ministro de Guerra chileno, para que vean cómo actuaron los chilenos con los indígenas del sur. El documento dice así: se lamentan carnicerías que con razón hieren la sensibilidad de hombres civilizados y cristianos. Se grita contra la extracción que se hace a veces de indígenas de uno u otro sexo y de todas las edades. Respecto de la buena fe de los que solo miran en estos actos la irritación que produce en los bárbaros el despojo de sus hijos y mujeres, repruebo también las carnicerías que no sean necesarias en la guerra, pero debe tenerse presente que no son aplicables a los bárbaros los principios que rigen entre las naciones civilizadas, que los jóvenes que se extraen y que se reparten entre nuestras familias no se hacen esclavos, que solo los toman para hacerles prestar un moderado servicio, por lo regular doméstico, a trueque de educarlos en las máximas del cristianismo, y que el civilizarlos es no solo un bien inmenso para ellos, sino también para el Estado, que disminuye con esta presa una raza carnicera, enemiga y destructora de la parte civilizada y útil de nuestra población. Madre mía, qué racismo, qué violencia, qué decisión, qué Estado. Esto es Portales, pues. Esto es lo que Diego Portales le dio a Chile. Esta frialdad, esta manera glacial de crear instituciones, esta crueldad absoluta al servicio de la patria del Estado. Con estas convicciones actuó el ejército de Chile en sus intervenciones. Y por último, un poema de Oliverio Girondo, el gran poeta loco, surrealista, en fin, muy amigo de Borges, muy amigo de Borges y compañero de aventuras vanguardistas junto con Jorge Luis Borges. Dice así: se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten,
se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Oliverio Girondo, léanlo. Es un gran poeta, es un gran personaje. Hasta el lunes y gracias.